correcto, joven Javier. Sí, bro. Sí, sí, pues mira, tu propuesta está más que bienvenida. Sobre todo, ya ves, ahorita que veamos también esta parte de la capacitación, que en efecto es otra de nuestras materias, vemos que pues uno presta su fuerza laboral, eso es muy, muy marxismo, y a raíz de eso nos pagan, pero qué importante también es tener nuestra propio capital, también emplearse uno mismo, como es el caso de tu consultorio, ¿no? Que quieres poner más adelante. De hecho, Pues qué bueno, joven Javier. pero a Sí, ver qué pasa después. pues mira, ojalá que, que pase algo bien, algo mejor. Sin embargo, fíjate que he estado reflexionando que ya muchos filósofos han alzado la voz, Juliana González, el propio Juan Villoro de la UNAM. Ha habido también otros colegas filósofos que han expresado su preocupación de este tiempo. Muchos son un poco como Pirrón de Elis, escépticos de que el COVID va a cambiar algunas conciencias personales, ¿no? Que una vez pasando el COVID regresamos a lo que éramos antes, consumistas, a prisa, sin fin de cosas, ¿no? Pero sin embargo hay otra postura de que al menos genere cierto cambio en nuestro interior, en nuestra acción. Entonces, eso es como la parte de ahora de este tiempo, ¿no, joven Javier? Pero bueno, tú estás joven y vas trabajando en lo que venga, ¿no? En lo que se va construyendo. De hecho, Muy bien, le doy aquí al joven Gabriel la bienvenida. No, no se mantiene anónimo como si fuera un ente metafísico. Licenciado Gabriel, ¿nos escuchas? Sí, sí, los escucho. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenido a nuestra segunda sesión del 2021. Fíjese que si yo fuera una hormiga, nos aventara una corriente de agua, nos llevaría una corriente de agua en todo esto. Pero muy bien, sean ustedes bienvenidos, pues no se ha conectado más de sus compañeros. ¿Cómo has estado, Salas? Bien, gracias. De hecho, vengo corriendo con mi uniforme de ciclista. Ya no me dio tiempo de asearme, pero espero al rato lograrlo, porque así no me quieren. Sí, o aplica ese que muchas órdenes religiosas lo realizan, aplica esa austeridad y no te bañes en 3 días. No, yo no soy de la religión de Javi. No, no, ya ves que hay que tener cuidado, el joven Javier luego se pone serio y luego no sabemos para evitar eso, pues. Pues qué bueno, me da mucho gusto que vayamos adelante. Fíjense que hubo por ahí un renacentista llamado Pirrón de Elis. Pirrón de Elis tiene un tratado sobre ética, vamos a hablar del siglo XVI, y él hablaba de los males, porque también en el siglo XVI, en Italia, en Francia, hubo brotes de cólera, hubo brotes de gripa. Entonces, este tipo de dificultades ya ha sucedido. Entonces, lo que decía Pirrón de él, perdón, Juan Pico de la Mirándola, es que los males tienen una durabilidad, ¿no? Pueden durar meses, claro, un año ya es demasiado, pero lo que pasa ahorita con este del COVID-19 es que es un mal, pero se ha prolongado mucho. Y eso es peligroso porque nos está quitando ciertos propuestas que teníamos ya. Es decir, ¿qué propuesta? Hay muchos que están detenidos por sus papeles de profesión. Dos, otros, los proyectos están detenidos. ¿Qué tal el trabajo? Si vieron las noticias, ¿no? Bueno, el joven Javier no lo quiero alarmar, pero por ahí había una manifestación de ollas, de trastos, de sartenes. No se, no se abrían los restaurantes y demás. Entonces, estaba duro las circunstancias. Pero muy bien. Bien, ¿qué les parece si entramos en materia antes de que el joven Javier se desespere y pues se quiera ir, se quiera dispersar y entramos en materia? ¿Qué les parece? Sí, profesor. Muy bien. Les informo que el día de ayer, a las 8 exactamente de la noche, voy a hablar muy, muy sistemático, como si fuera el Círculo de Viena, me habilitaron las 3 materias en la plataforma.
Entonces, he estado yo subiendo ya contenido. De hecho, ya está el contenido en la plataforma. Ese ratito lo acabo de terminar. Entonces, ya está la tarea para la siguiente semana para que vayan viendo qué actividades lo van a realizar. Por ahí vi que la señorita Nubia ya envió su primera tarea, me parece, de un foro que habilité por ahí. Ya pueden ir trabajando y demás. Creo que por ahí enviaste, ¿no? Tu comentario al foro, ¿no, Nubia? Excelente, muy bien. Sale pues, vamos a abrir qué les parece la conversación en seminario tesis 2. Recuerden que ustedes ya terminaron ya su metodología de investigación. Entonces lo que queremos hacer es ir revisando cuál es el camino, las pautas, el radio, el diámetro de la investigación en México. Hay un profesor, de hecho él ha trabajado con el concepto de la investigación en México, se llama Pablo Latapí. No sé si algunos de ustedes lo ha escuchado hablar, el profesor Pablo Latapí. Bueno, No, profesor. sí, el profesor Pablo Latapí tiene en efecto unas investigaciones, una de ellas se llama la investigación educativa en México, y habla precisamente de la importancia de que debe de hacer un docente en el ámbito de la investigación. Ojo, la práctica docente no necesariamente es investigación, ¿eh? Porque ¿qué es la práctica docente? Repetimos lo que otros han dicho. Es así como se prepara una clase. De hecho, la mayoría de las preparaciones de las clases es que estamos repitiendo algo que ya muchos ya hicieron por nosotros. Entonces, la práctica docente no necesariamente es investigación, pero podemos convertir esa práctica docente en investigación. De hecho, la lectura que ahorita vamos a abordar hace la propuesta que la investigación no lo debemos retomar nada más en el ámbito del posgrado, que ahorita están en ello, sino tomarlo desde el ámbito, desde la preparatoria. Entonces, esa es la propuesta a raíz de lo que ustedes comenten. Hay muchas posturas a favor y en contra, pero bueno, iremos haciendo la conversación. Muy bien, joven, como tú fuiste el primero, joven Javier González, y te mantienes de una forma muy seria en esta sesión, no te ríes para nada, te voy a pedir, por favor, ¿cómo viste la lectura que les dejé? De la ¿Cuál profesora, lectura, prof? un acercamiento a la formación de docente como investigadores educativos en México. De hecho, se los envié por WhatsApp por adelanto y hasta me pusieron ahí o no ven el mensaje o me están mintiendo, no sé, pero ahí se los envié por WhatsApp. Ay, profe, yo leí otra. ¿Tú leíste otra? Sí, A ver, ¿cuál es la la otra que de te envié? la de la plataforma. ¿La de la plataforma? Ujú. ¿Cuál fue la lectura? Es la de educación continua y capacitación. Ah, sí, esta es la materia de seminario de tesis 2. Ah, ok, Sí, entonces esa, lo de formación de docentes como investigadores educativos. exactamente, sí. Ah, ok. Excelente. Adelante, Javi. Hubieras hecho más tiempo para buscar mi resumen. Adelante, joven Javier, creo que Es tus la de amigos. ¿Cómo lo el viste? vínculo de la docencia, ¿verdad? Sí, nada más te hago una pregunta, joven Se me Javier. hizo muy... Antes de que tú vayas sondando, te voy a dar algunas pautas, algunas claves, o como se dice en el lenguaje literario de los escritores, te voy a dar algunas apostilladas, apostillar la idea. Por ejemplo, ¿qué se necesita para que uno sea investigador, joven Javier, en México, en nuestro país, donde estás tú, donde estamos nosotros? ¿Qué se necesita para ser investigador? Pues las ganas, ¿no? De aprender o de enseñar. Bueno, el concepto del laudem, ¿no? De la voluntad de entrada, ¿no? Sí, sí, no, es que luego busco mis resúmenes para darme como una idea y como de pasito a pasito, ¿no? Ir Ajá, como ajá. estas fichas bibliográficas, ¿no? Que pone, ¿no? Sí, ahora, Pero a sí, mí sí se me hizo bastante. Sí, por ¿qué pasó, ejemplo, prof? sí, en la investigación, ¿cuánto crees que uno tarda haciendo investigación? ¿Es rápido? ¿Es tardado? ¿Qué se requiere? Es que es
Es tardado, ¿no? Es tardado una investigación, para poder, encontrar los, los datos requeridos, ¿no? O la información, apropiada para poder, impartir, ¿no? O poder Exacto, tener una solución. exacto. Por ejemplo, tu tesina que ya tienes elaborada, joven Javier, te costó un tiempo para trabajarlo, ¿no? Revisaste otros libros, otra literatura. ¿Sí sabías que hace un mes aquí en México, en nuestro país, se le ha quitado presupuesto a los departamentos de investigación? No sé si se dieron cuenta sobre ese que pasó, ese suceso. Yo no. No, no, no se han dado cuenta. Bien, hace un mes pasó en México con la propuesta del presidente de que hay que tener un gobierno austero. Se le acaba de quitar presupuesto a los departamentos de investigación. Tenemos el POLI, tenemos la UNAM y otros sectores como la propia educación privada se le ha quitado el presupuesto para la investigación. Entonces, pues no hay dónde hacerse. Tú lo comentas bien, uno debe de haber ganas y sobre todo debe de existir ciertos, pues como vimos también en un concepto de premios, también debe de haber también un instintivo que nos pueda motivar como para seguir investigando. Entonces, como comentó Pablo Latapí y les hice mención ese ratito, Eduardo Andere también es otro profesor que él tiene sobre la educación en México, habla sobre este punto de la problemática de la investigación, porque al final de cuentas, cuando se hace una tesis, se termina empolvando en un lugar, en un rincón de la biblioteca y nadie lo consulta. Entonces, ¿para qué sirvió realizar una tesina? Porque al final de cuentas, lo que se requiere en tu trabajo es una acción pragmática y no tanto investigativa, ¿no, joven Javier? Sí, profe. Bien, le doy la cordial bienvenida a tu compañero Rubín, que ahorita ha cambiado ya de fondo, ya no es el Caribe, ahora es, creo que California, no sé dónde anda ahora. Tal, ¿cómo están? Una disculpa, pero es que... Ah, sí, claro, los tamaritos, claro. Pero es que pues estaba con unos problemas ahí de salud. ¿Cómo crees, Rubí? ¿Qué pasa, pues? Pues mi suegro tiene COVID. Híjole, lo siento mucho, tu suegro. Entonces como estamos ahí en contacto con él, pues ahorita Híjole, estamos, pues ahorita me están tomando los signos vitales, temperatura y todo esto, estamos tomando todos el tratamiento sí, 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 sí. y y pues a ver qué pasa. Pues Ahí esperemos que, vamos. sí, sí, sí. Pero ahorita, ¿cómo te has sentido, Rubín? No, pues ahorita de contacto solamente llevo 6 días con él, así que ahorita es muy pronto. Ajá, ajá. Aún así empezamos el tratamiento por cualquier cosa. Híjole, sí. Y fíjate que también este tema de la enfermedad es que lo más difícil es estar enfermo, pero también solo a la vez, ¿no? Yo creo que la compañía, aunque es peligroso, nos puede ayudar como el ánimo de estar, pues buscar una salud colectiva, una salud personal es difícil. Pues ojalá que esté mejor tu suegro, joven Rubín. Sí, gracias. Sí, ojalá que todo marche bien y pues, pues todos estamos así, todos estamos en este miedo, incertidumbre, porque a la vez esta parte también de la visión del mundo es que pues no sabemos a ciencia cierta de dónde surgió este virus. Ya ves que China, no sé si supieron hace poco, no permitió la entrada de las Naciones Unidas como para investigar el origen, las causas, se podría decir el primer paciente cero y todo esto no se permitió, entonces está difícil. Ahorita las vacunas están llegando, pero no sé si supieron por ahí el director de un hospital que va a toda su familia para vacunarse y no estaba dentro del plan. Entonces, entre esta parte trágica y también esta parte de espera, está difícil la circunstancia, joven Rubín. Pues, pues también les platico, le platicé hace rato al joven Javier que mi esposa y un servidor tuvimos que
pues irnos de nuestra casa ahí de Ojo de Agua, porque la vecina de al lado que hizo una fiestota el diciembre, pues no tuvo cuidados. Entonces, por eso nosotros tomamos la decisión de irnos porque también ya tiene COVID su hija, su hija como de 20 años aproximadamente, y ella es claro que pues es muy desorganizada, puede tenerlo, y esa es la dificultad. Entonces nos tuvimos que ir de la casa con mi esposo y ahorita estamos pues precisamente pues, en casas de familiares, pero es lo que tenemos que estar viviendo con estas dificultades. Pues muy bien, ¿qué les parece si entramos la perspectiva del docente en México, la investigación? Gracias Rubín por comentarlo, la preocupación, gracias. Joven González, adelante, te escuchamos, joven Rabí. Prof, Sí, lo que yo me acuerdo de lo que más o menos me acuerdo de la lectura que decía que el docente tenía que tener como que esa postura de investigador como lo había comentado, ¿no? ajá, Pero también tenía que asumir tenía que asumir como ese papel sí, e inculcar a los alumnos para que sean investigadores, para que pudieran tener como pudieran tener una solución de problemas, ¿no? Ya independientemente de cuál sea. También me acuerdo que decía que debía de ser desde inicio, desde que iniciábamos la escuela, sí. pero se daba más como que comúnmente la investigación este, o lo plantean así como tal el nombre de investigación desde los chicos de bachillerato, que eran como que ya les daban la pauta, ¿no? Y fíjate, joven También me Javier, acuerdo que decía, sí, perdón sí, perdón que interrumpa tu gran motivación, joven Javier. Al final de cuentas, un alumno es investigador porque las tareas que hace uno con las tareas, investiga cómo resolverlo, ¿no? Aunque sin embargo, todos buscamos, pero necesariamente, como les había comentado, una búsqueda no necesariamente es el método científico. El método científico es muy distinto y ahí también la confusión que tenemos entre docentes, entre instituciones educativas, porque el leer un texto o buscar un texto no necesariamente es investigación. La investigación es aquel donde el propio docente o el propio estudiante sabe que va a investigar y cuál será el impacto de esa investigación en su área personal. ¿Dónde lo va a aplicar? Por ejemplo, yo me acuerdo de cada uno de su postulado, ustedes de su tesina, cada uno lo inyectaron en una parte donde están ustedes. Entonces, ¿cómo lo van a llevar a cabo? Eso es investigación. Recuerden muy bien que la práctica docente no necesariamente es investigación. Si la práctica docente tiene ese tinte investigativo, se hace mucho mejor porque no solamente se repite lo que otros han dicho, sino se produce ideas originales de cada uno de nosotros. Pero sí, definitivamente todo lo que comentas. Adelante, joven Javier. se me fue la onda. Y también quería decir otro punto Sí, que decía que no sé si estoy mal, pero me acuerdo que era como de un foco de investigación sobre el docente debe de tener, me parece, sí. que era de su experiencia, sus valores, su creencia y su forma de razonar dentro de la práctica, ¿no? Sí, De la vida cotidiana y hacer una reflexión crítica, ¿no? Sobre distintos temas, ya sea económicos, políticos, sociales, etc., ¿no? Que sería lo que el docente le puede, lo que le rodea, ¿no? Más que nada. tu sentido común, Y joven Javier, es un sentido común muy generalizado, pero hablas de algunos puntos, considero rescatables. Seamos honestos, la investigación en México no deja dinero. Seamos honestos, no deja dinero, quita mucho tiempo y recuerden que ahora la sociedad se maneja en un punto muy, muy fluido del mercado. Cuando hablamos del mercado, también hablamos de la educación. La educación ahora ve al estudiante como un cliente, así se expresa. Entonces,
como les he platicado, hace un mes le han quitado ya presupuesto a los organismos de investigación en México. Gran parte lo tiene el Politécnico, que ustedes saben se funda en 1937, la UNAM, que es un auge impresionante de investigación, pero la UNAM también recibe presupuesto del Estado. Aunque sea autónoma, también recibe presupuestos. Se ha quitado dinero porque no ven algo viable, es decir, no ven una construcción a corto plazo. Entonces, el hacer una tesina, construir una investigación, lleva tiempo y honestamente no se le ve cosas viables, acciones que puedan favorecer al propio docente. El docente tiene que sobrevivir, que así se le dice en estos tiempos, sobrevivir con lo que tiene. Tiene que construir su propia didáctica y sobre todo tiene que poner sus recursos para la enseñanza. Y aparte de eso tiene que investigar. No hay mucho tiempo. Yo inclusive junto con mi esposa tenemos una revista que se llama Hojas Pedagógicas, que hemos estado escribiendo, tenemos ya como 20 artículos, pero ahorita estamos detenidos porque, ¿por qué? Porque tenemos que trabajar en cosas prácticas, que es calificación, armar tareas, armar clases. Por lo tanto, la investigación sigue siendo un tema tabú. Recuerden que hace 3 semanas ya se anunció ya la nueva secretaria de Educación Pública que les platiqué, Delfina Gómez, que es una profesora del Estado de México, que ella prácticamente representa lo que es el docente en México. Un docente que no es investigador, pero sin embargo tiene las ganas de aprender. Entonces, este tema, Javier, no es un tema fácil, el concepto de la tesina, pero bueno, lo iremos poco a poco abordando. Recuerde que ya está la tarea para la siguiente semana, por ahí pongo algunas concepciones generales y vamos a ir poco a poco construyendo esta temática. Muy bien, joven Javier, fue muy de sentido común tu punto de vista. A pesar de que eres un judío ultraortodoxo, aportas ideas, yo creo, relevantes sobre este punto. Muy bien, le voy a preguntar al joven Salas, que ahorita pues es un hippie de movilidad, al joven Salas, que nos puede aportar. Sí, gracias, profesor. Sí, adelante. Pues yo veo, me gustan este tipo de lecturas Sí, porque decía que efectivamente la educación nos ve como un cliente sí, que, bueno, que para empezar se siente erudita y poco crítica, que no motiva a aprender ni investigar y transformar una realidad, ¿no? sí, 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 sí. Entonces, pues como yo soy muy criticón, pues estas lecturas me gustan. Después veía yo como estas partes enumeradas, ¿no? Decía investigación para la docencia, Sí, investigación como docente y la investigación para producción y aplicación del conocimiento, ¿no? Cómo, aunque uno no sea docente, puede aportar, o aunque uno esté dentro del aula, debe de seguir investigando y no solamente, como decía usted, se han vuelto como unos soldados que solamente acatan órdenes del superior y sí, se queda todo como está, ¿no? sí, sí, sí. Debe de seguir investigando para la aplicación. Y bueno, también decía, no debe de dejar de investigar el docente su experiencia, o sea, sus creencias, sus emociones, su forma de razonar la praxis, decía ahí, ¿no? Las técnicas. Eh, Dice, al mismo tiempo, aplicar una reflexión crítica en todo momento y no dejar de lado, por supuesto, las estructuras, que bien lo decía usted, las estructuras políticas, como es esta reducción bueno, la intervención del gobierno para bien o para mal, y pues, la situación económica y el contexto, ¿no? O sea, siempre la investigación Sí, debe de ir en el segundo investigación de por qué hace investigación el docente, dice es para invitar al alumno. ¿Y cómo lo puede invitar al alumno? Pues sabiendo el contexto. Por ahí en lecturas pasadas decían, el alumno no llega
solo a un aula de clase, el alumno siempre llega con todo su contexto, ¿no? Y a veces el docente nos olvidamos de que no es un ser aislado de su contexto y ya lo tenemos en nuestras manos, sino que es un ser que viene también como nosotros, con nuestras creencias, con emociones, con una forma de razonar diferente, igual que nosotros, ¿no? Entonces me pareció una lectura interesante. Decía, este tipo de invitación de la lectura es una respuesta a la situación pasiva y acrítica que se viven en algunos ámbitos educativos, ¿no? Sí, en efecto, lo comentas bien, joven Salas, sobre todo en esta visión de investigador, porque tú eres un investigador, joven Salas, porque ya has investigado, sigues investigando. Vemos al alumno como un ente no vacío, sino con contenidos, ¿no? Para empezar, el alumno que llega al aula de clases es un ente que trae contenidos, es decir, qué tipo de contenidos, sin fin de contenidos, contenidos de celulares, de computadores y demás. Entonces, esa parte también de hacer que ellos mismos busquen y sobre todo una búsqueda que sea certera y no simple búsqueda que en vez de que nos dé una certeza nos genere muchas dudas, ¿no? Lo que se trate todo eso, joven Salas, pero miren, les voy a ser honesto, este tema de la tesis, más en nuestro país, ya no es rentable. Se invita a que universidades vayan trabajando. Todavía se aprueba este punto, pero ya no genera rentabilidad porque se pierde tiempo y ahorita la sociedad necesita trabajadores, necesita, y sí, es una perspectiva muy extraña lo que le estoy diciendo, pero necesita acción cuanto antes, porque una cosa es especular y otra cosa es llevarla a la práctica y debemos de trabajar precisamente con lo que debemos de hacer, ¿no? Yo hace poco, fíjense, había planeado yo escribir un libro sobre historia de la familia en otra institución donde estoy, que tiene la maestría en ciencias de la familia, y ya pues no terminé escribiendo absolutamente nada, me quedé en ceros. Y no es porque no tuviera esa voluntad que decía el joven Javier, sino simplemente no lo vi viable. Me iba a tardar, si en caso, unos 2 años de investigación, hasta 3, haciendo un libro de 500 páginas. Entonces, vean esa circunstancia, dónde estamos parados. Ojo, la crítica que voy a hacer ahora es que recuerden que hay sectores de la burguesía en México que sueña con profesores ingleses. Hay sectores de la burguesía en México que sueñan con profesores finlandeses que vengan a enseñar a México. Ese tipo de burguesía en México sueña con eso. Por eso dieron el grito en el cielo cuando nombraron una nueva secretaria de Educación, que por cierto es mestiza, no era esos blancos. De hecho, Estema Montezuma estudió en Stanford, imagínense, la Universidad de Stanford. Creo que por ahí tiene una maestría en economía. Son grandes profesionistas, pero poco viable en el aspecto de la educación y la realidad en nuestro país. Pero muy bien, excelente, joven Salas, excelente, muy bien. Siguiendo, gracias, Salas. No te voy a dar Sí, tu gracias, punto, profesor. no tienes tu punto extra, pero tienes mi admiración literaria. Bueno, a veces con eso basta. Muy bien, excelente. Adelante, Álvarez. Ay, pues yo anoté así como lo que más me llamó la atención. Sí. Eh, pues yo no sabía que la investigación en el aula también se le llamaba investigación práctica, investigación docente, investigación acción participativa. Sí, Tanto que eso lo puse en el foro. Le puse excelente, muy bien. así como en pregunta, ¿tú lo sabías? Y luego le puse, porque yo no. Entonces también puse que se tiene la intención de pasar del modelo de la racionalidad técnica a prácticas reflexivas alternas. Y eso nos lo menciona el autor Hinojosa Rodríguez. Ujú. También puse que se espera resolver con este modelo la brecha entre la práctica docente y la investigación educativa, el empirismo docente, la ausencia de la cultura del uso de los resultados de la investigación y la inercia en las estrategias de la educación continua.
Por último, puse que se espera que los docentes sean tanto productores de conocimiento como usuarios estratégicos de los resultados de la investigación, lo que implica transitar de un modelo donde los resultados de la investigación son un referente exclusivo para los investigadores y tomadores de decisiones a un modelo donde esta información se coloca al alcance de los docentes para su revisión y análisis. Y eso lo menciona Cervantes Gutiérrez. Pero yo le estoy sincera, no creo que muchos docentes se presten a, como que somos muchos los que, bueno, dirían, ok, va, pues es tanto por el bienestar del profesor como para el bienestar de los niños. Pero sigue habiendo muchos maestros que son muy cerrados. Entonces, no quieren cambiar como el mismo tipo de educación, de enseñanza. Entonces, sí veo difícil que este modelo se pueda impartir en todos en general. Pero O sea, fíjate, perdón que te interrumpa, Denise. Hay docente, inclusive nosotros mismos que somos cerrados, pero ¿por qué somos cerrados? Porque nos ha funcionado. Porque así como hay docentes tradicionales que dices tú, bueno, la investigación cero, ellos repiten lo que dice el libro y punto. A mí me tocó inclusive un tiempo dar clases en preparatoria abierta. Entonces tenía que dar lo que decía el libro. Había equivocaciones terribles, pero lo tenía que dar porque eso iban a venir en el examen. Investigación, cero investigación. Pero la cuestión es que así como hay docentes que no se preocupan, también el alumno está cómodo con eso. El alumno está cómodo con lo que está. Algo nuevo siempre nos va a mover, algo nuevo nos va a generar cierta angustia porque nos exige movernos, caminar, porque la investigación al final es eso, Denise, pero no ha generado un cambio. Fíjate en el conductismo, a raíz del propio Pavlov, del propio Skinner, Watson, ellos hablaban de la caja negra. El conductismo es eso, somos caja negra, estamos dentro de, está oscuro la caja negra. Entonces, así se convierte el aspecto de la investigación, que es pues no es el santo grial, pero al menos puede generar en el propio, propio maestro mejor actividad y sobre todo conservar su chamba, que al final de cuentas eso nos preocupa a todos, ¿no? Conservar la chamba. Excelente, adelante, Denise. y pues ya, eso sería todo. Eso fue así como que lo que más me llamó la atención. Fue un comentario muy heterodoxo, pero sin embargo influye bastante. Miren, ustedes, bueno, que por cierto, ¿cómo van con sus clases? ¿Ya empezaron? ¿Cómo van, por ejemplo, joven Rubí, cómo van con tus clases? ¿Ya tienes tus alumnos, tus nuevas materias? No, yo estoy en secundaria, entonces vamos por año y son los mismos niños y la misma materia. Fíjate que el factor sorpresa se pierde, ¿no? Ya te conocen tus vicios, tus virtudes, todos los alumnos. Bueno, solamente los veo el primer año, o sea, primero de secundaria y ya Sí, se sí, van a sí. segundo y tercero. Entonces, como iniciamos en agosto, pues acaba el ciclo hasta junio. Sí, sí, Entonces, pues sí, ya nos conocemos, nos vamos conociendo, pero bastante complicado conocer, bueno, llegar a conocerlos por este medio, ¿no? Obviamente no es igual, no tiene nada que ver con estar en presencial, ¿no? Llegas a conocer a lo mejor algunas actitudes de ellos o algunas aptitudes, sí, sí, sí. pero pues no es igual que estarlos observando en el momento, cuando trabajan, cuando están Por supuesto. trabajando en colaborativo, la forma en la que se expresan, es completamente diferente, no se puede llegar pues a trabajar igual, ¿no? Está muy limitado el campo aquí a través de una pantalla. No, y sobre todo el olor también hace lo humano, lo hace la educación, el aula de clases, ¿no? El olor después de educación física, ¿no? Ah, esto es un aula de clase, impresionante realmente, ¿no? Bien, pues muy bien, joven Rubín Álvarez, pues muy bien, prácticamente esta fue nuestra segunda sesión de esta temática, ya acabo de subir las tareas para la siguiente semana, ya está el diseño instruccional, para que vayan trabajando, por favor. Ya la tercera semana o cuarta semana voy a empezar a subir ya la primera construcción
de la entrega final de la tesina en parte 2. Ya va a venir el método, pero vamos a ir poco a poco porque ustedes ya lo hicieron, ya lo terminaron. Simplemente quiero que vayan construyendo poco a poco el segundo paso, que es la entrega de su tesina, y ya para que yo lo tenga de manera física, pero poco a poco. Entonces, eso fue la temática. Si alguien quiere ahondar un poco más, le Bueno, recomiendo. yo nada más. Sí. Ah, perdón, pensé que ahondar en la opinión. No, adelante, Rubín, adelante, adelante. Sí, estamos, bueno, es que me confundí un poco. Estamos en el texto del vínculo docencia-investigación, ¿verdad? Sí, exacto, seminario tesis 2. Ok, es que como Denise habló de la siguiente evaluación, ya hasta creo que usó el foro, ¿sí? ¿Tú? Sí, ya hiciste el foro y el foro es para la semana que entra, ¿no? Por lo que entiendo. Ah, es que yo soy aplicada. Ah, con razón. Entonces, ahí fue donde me confundí. Sí. ¿Me atrasé o qué onda? Ah, ok, entonces estamos en el primer texto. Bueno, Sí. hay un punto, ya después de lo que todos ustedes comentaron, hay un punto donde dice la pregunta central, creo, Sí. bueno, más bien última, ¿cómo lograr que un alumno sea protagonista y constructor de su propio conocimiento? Dice el autor o la autora. Y bueno, obviamente habla de que hay diversas formas, pero desde la postura del docente investigador dice que, bueno, siendo un maestro protagonista y construcción de su práctica, ¿no? Bueno, se oye todo muy bonito, pero creo que el punto más importante es al final donde dice que hay que pues generar en los alumnos cuestionamiento, reflexión y construcción, ¿no? Entonces, creo que eso es lo importante ahí, ¿no? Tratar de buscar que nuestros alumnos sean sobre todo reflexivos y que se cuestionen todo, ¿no? Como decía ahorita el compañero Gabriel, ¿no? Hay que criticar, no hay que dar por sentado lo que nos dicen, ¿no? Yo siempre digo a mis alumnos, mi opinión, siempre cuando les doy mi opinión, ¿no? Les digo que mi opinión es mi opinión, no es una ley con valor universal. No es un gurú, ¿no? No es un... Y que lo que yo les presento, pues les presento números, ¿no? Les presento estadísticas, páginas de internet de donde saco la información, no es lo que yo creo, ahí está, es parte de la realidad, ¿no? Sí, y bueno, en ocasiones también me dicen que hay que dejarles un poquito de inocencia, les digo que no, porque si al final seguimos contándoles el mismo cuento que nos cuentan a lo mejor cada 8 días en las ceremonias cívicas, o los cuentos que nos cuentan que el mundo es de caramelo, pues jamás vamos a lograr que sean personas reflexivas y mucho menos que cuestionen. Pero fíjate aquí lo interesante, joven Rubí, es que el alumno sea reflexivo, pero solo. Cuando llegue el momento que haga su reflexión solo, sin que el docente esté, porque hay un acto voluntario, como decía Aristóteles, lo hacemos porque queremos quedar bien con el profesor que está presente. Pero lo interesante es cuando él esté solo en unas circunstancias de vida, haga esa pequeña reflexión y pueda ayudar inclusive para que su vida tome cierto carisma, ¿no? Cierto caminar. Ese rato habló Sala, ya para cerrar, habló del concepto. Acuérdense que hay dos vertientes en griego. Patos significa no hecho, no realizado. Y poiesis es creación. Pues precisamente este texto que les dejé habla de la poiesis. Es decir, de que el propio alumno y el propio docente genere una creación propia, que no repitan los que otros han dicho, sino que ellos mismos lo deben de hacer. ¿Para qué? Para que el propio aula de clase, donde quiera que estemos, sea dinámico en cualquier momento, porque recuerden que el sentido de la verdad no está en el objeto, está en el sujeto. Los objetos simplemente contribuyen al sentido de la verdad del aprendizaje. Pues muy bien, jóvenes, ¿qué les parece si tomamos un pequeño receso como siempre? Y ahorita nos vemos en unos 3 minutos. Ok, profesor. Sale, prosopón.